Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a tratar la clase de sistema visual. Para iniciar a hablar del sistema visual, tenemos que revisar diferentes aspectos relacionados intrínsecamente con el funcionamiento de este sistema sensorial. Como primer punto, requerimos entender la característica de la señal que vamos a captar, que en este caso va a ser la luz. El siguiente aspecto que tenemos que entender son cómo se comporta la luz con respecto a algunos elementos, como van a ser las lentes. Y por último estaremos hablando de las características ópticas. Lo primero que vamos a comentar con respecto a la luz es que es una señal de tipo físico que va a ser generada a partir de una partícula subatómica que le vamos a denominar fotón. Cuando un elemento es excitado, dentro de las reacciones que puede provocar es la liberación de fotones. Una vez que el fotón es liberado, puede viajar a lo largo del espacio con una trayectoria en forma de onda y con una dirección determinada. Recordemos que estas características son muy importantes porque en la física se ha establecido que este fotones o la luz es una onda y es una partícula a la vez que viaja a la velocidad más alta conocida y la tomamos incluso como referencia de medición, que se le denomina la velocidad de la luz. Toda señal que viaja en forma de onda va a tener por característica una amplitud. Nosotros podemos analizar la onda en función de la amplitud de la onda y podemos analizar la señal en función de dos parámetros. Si nosotros vemos que esta onda es un patrón que se está repitiendo, vamos a poder determinar el tiempo que transcurre entre un pico y un pico o el tiempo que transcurre entre valle y valle. Si nosotros determinamos este tiempo y lo establecemos en cuántas veces por segundo se repite, podemos conocer una frecuencia y la frecuencia la vamos a establecer en Hz. Pero también podemos medir la distancia que transcurre entre un pico y un pico de la onda o entre valle y valle, y entonces a esto le determinaremos longitud de onda. Todas las señales que viajan en forma de onda podemos establecer su amplitud y su frecuencia o longitud de onda. La luz va a encontrarse viajando a lo largo del espacio en diferentes longitudes de onda o en diferentes frecuencias. En realidad no tenemos un valor, sino vamos a tener un espectro. La luz no viaja en una sola frecuencia. La luz se ha visto que corresponde a todo un espectro de frecuencias en los que se mueven las fotones. El espectro de la luz va desde el ultravioleta hacia el infrarrojo. Este sería el espectro de la luz. Sin embargo, en el caso de los humanos, vamos a tener una característica. Ese espectro no lo podemos percibir de manera completa. Es decir, nosotros solamente vamos a percibir lo que va del violeta al rojo y vamos a ser totalmente ciegos a los dos extremos, a las dos frecuencias extremas, es decir, al ultravioleta y al infrarrojo. No somos capaces de percibir esas dos frecuencias. Por lo tanto, vamos a tener lo que se le denomina el espectro visible. El espectro visible sería desde el violeta hasta el rojo. Las longitudes de onda del espectro visible serían aproximadamente desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Este sería nuestro espectro visible. Otro aspecto importante de la luz es que va a viajar en el espacio
a través del espacio en una dirección determinada y puede encontrarse con algún objeto en su camino con el cual va a chocar. En algunos casos, al chocar con estos objetos, puede rebotar. En otros casos, va a ser absorbido por el objeto o en otras situaciones puede traspasar. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a clasificar a los materiales en tres partes. Cuando los fotones pueden atravesar perfectamente un material, directamente, ¿verdad? Van a pasar de un lado a otro, atravesando el material. A este tipo de materiales les denominaremos materiales transparentes. Podemos tener los materiales translúcidos en los cuales puede pasar parcialmente, o sea, solamente una parte de la luz podría pasar y el resto no, es decir, como un vidrio esmerilado. Y podemos tener objetos opacos. ¿Qué quiere decir? El objeto opaco quiere decir que no logra traspasar los fotones este objeto y no pasará el fotón hacia el otro lado. Entonces tendremos objetos transparentes, translúcidos y opacos. Otra característica es que al encontrarse un objeto transparente, puede ser que la luz lo atraviese siguiendo su dirección o puede darse el caso que la luz pueda desviar su dirección al chocar con la superficie de un determinado objeto. Gracias a este descubrimiento es que se pudieron diseñar objetos en los que nosotros, de manera propositiva, podemos provocar la desviación de la luz y a estos objetos les vamos a denominar lentes. Las lentes están construidas de un material transparente. Mientras más fino, es más pura la transparencia del cristal que se va a utilizar y podemos manipular la superficie de esta lente para poder desviar la luz a voluntad. Y en este sentido, podríamos encontrarnos con tres tipos de lentes. Podríamos encontrar las lentes planas, podríamos encontrar lentes convexas y podemos encontrar lentes cóncavas. En este caso, vamos a observar que dependiendo de la característica de la lente, va a ser cómo se comporta al paso de la luz y en qué dirección sigue. Aquí en este dibujo, obviamente es no tiene nada de precisión, pero vamos a tratar de explicar cómo se comportaría el paso de la luz. Una lente plana tiene como característica el tener sus dos superficies paralelas y perfectamente regulares, sin ninguna alteración. Supongamos que aquí tendríamos la superficie perfectamente regular, sin ninguna ondulación o hundimiento, y por lo tanto, al ser perfectamente plana, los fotones podrán atravesar sin provocar ninguna desviación en la dirección. Las lentes planas son importantes, por ejemplo, en aparatos como los microscopios, donde lo que puedo utilizar es un filtro. Un filtro, como el nombre lo está diciendo, lo que quiere hacer es realizar un filtrado de la luz, pero no quiere que se realice ninguna desviación del rayo. Por lo tanto, tienen que ser lentes planas muy precisas. La segunda tipo de lente van a ser las lentes cóncavas. Vamos a tener que la superficie de la lente tiene una concavidad o biconcavidad y este tipo de lentes van a provocar una desviación de la luz o refracción. Entonces aquí tenemos un concepto importante que sería la refracción de la luz, en donde la dirección de la luz va a cambiar al momento del choque con la superficie de esta lente. Cuando cuando la onda viaja en el centro de la lente, no vamos a observar refracción. Prácticamente la refracción sería de cero. Conforme vamos
yendo hacia la periferia de la lente, el grado de refracción aumenta debido a que la angulación de la superficie también va aumentando y esto va a provocar que haya mayor desviación. De tal forma que entonces cuando incide la luz será desviada en una dirección determinada. En el caso de las lentes biconvexas o convexas, van a tener una propiedad de refracción divergente, es decir, los haces de luz se van a separar, o también se le va a denominar que va a tener una característica de dioptrías negativas. Aquí vale la pena introducir este otro concepto que sería que el grado de refracción lo vamos a medir en una unidad que le vamos a denominar dioptrías. En este sentido, una lente biconvexa tendrá un valor de dioptrías negativo. Es una lente de tipo negativo. Por otro lado, vamos a contar con otro tipo de lentes que van a ser las lentes convexas. En el caso de las lentes convexas, vamos a observar que la desviación de la luz va a ser de tipo convergente. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz viene en una dirección determinada, al chocar con la superficie de la lente, sufre una desviación y todos los rayos que atraviesan la lente van a converger o van a coincidir en un punto determinado que le vamos a denominar punto focal. Aquí también se cumple la misma regla que estábamos mencionando con anterioridad. Si el rayo de luz pasa por el centro de la lente, sufrirá de muy baja refracción o nula, y en la medida que vamos hacia la periferia de la lente, la refracción va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque el ángulo de la superficie también va aumentando y hay mayor poder de refracción. En el caso de las lentes convexas, vamos a mencionar que son lentes de dioptrías positivas. Entonces, las lentes cóncavas corresponden a dioptrías negativas, las lentes convexas corresponden a dioptrías positivas. El concepto de convergencia de los rayos de luz es muy importante porque este punto focal es el que nosotros observamos cuando estamos jugando con una lupa. Una lupa es una lente biconvexa y cuando nosotros queremos observar algún objeto, vamos a tratar de enfocar el objeto y para poder observarlo con claridad tenemos que mover la lupa alejándola o acercándola con respecto a nuestro punto que queremos observar. Y de repente encontramos una distancia que es con la cual vamos a observar con toda claridad el objeto. Va a ser la distancia que va del centro de la lente al punto focal. Y a esta distancia le vamos a denominar distancia focal. Entonces aquí tenemos dos conceptos importantes. Uno es el punto de convergencia de todos los rayos de luz que atravesaron la lente convexa. Y dos, la distancia que hay desde el centro de la lente hasta este punto que será la distancia focal. En este caso, muchos aparatos como las lupas, los microscopios, tenemos que encontrar la distancia focal de la lente y vamos a tener una regla. Mientras la curvatura de la lente sea menor, entonces tendremos que su distancia focal va a ser mayor. Cuando la curvatura de la lente es mayor, cuando tenemos una curvatura muy importante, la distancia focal es menor. Entonces, mayor curvatura, un aumento de la curvatura tendrá una menor distancia focal y una disminución de la curvatura tendrá una mayor distancia focal. En este sentido, es muy importante este concepto porque lo vamos a ver más adelante, ya que nosotros vamos a contar
dentro de nuestro ojo con una lente de tipo biconvexa, que es el cristalino, y aparte de que va a tener estas características, tiene una propiedad única, que es una lente de tipo flexible, es decir, que tiene la capacidad de modificar la curvatura, puede aumentar la curvatura de la superficie o puede disminuir la curvatura de la superficie, cambiando el punto focal. Y esto nos va a dar como principal propiedad el que podamos tener la capacidad de ver objetos que se encuentran a gran distancia, es decir, una visión lejana, u objetos que se encuentran a corta distancia, dándonos una visión cercana. Más adelante vamos a hablar específicamente del cristalino. Ahora vamos a contar con otra característica muy importante de las lentes. Vamos a tener otra vez mi lente convexa o biconvexa. Ya mencionamos que vamos a tener una refracción de tipo convergente, en el que coinciden los rayos de luz en un punto determinado, y tendremos entonces un punto focal. Ahora, cuando vamos a encontrar lentes auxiliadas por un diafragma, vamos a permitir el paso de la luz en algunas zonas de la lente. Es decir, si nosotros observamos una cámara reflex, de estas cámaras que tienen lentes, vamos a observar que existe un diafragma para jugar con esta propiedad. Vamos a observar que el diafragma va a tener dos características. Podemos poner el diafragma prácticamente cerrado, es decir, que solo vamos a permitir el paso de luz en un área muy reducida del centro de la lente, o podemos tener el diafragma prácticamente abierto, en donde la mayor parte de la superficie de la lente está disponible para el paso de la luz. Y vamos a tener entonces un diámetro muy importante para que la luz pueda atravesar la lente. Estas dos características van a tener un efecto óptico. Mientras más amplio sea la superficie de la lente por donde puede pasar la luz, mayor difracción vamos a tener, provocando que los rayos lleguen al punto focal. El ejemplo típico que nosotros observamos es cuando tomamos una fotografía, enfocamos un objeto que se encuentra a una distancia determinada, abrimos totalmente la lente y vamos a observar que el objeto que estamos enfocados se ve o se observa en foco. Objetos que se encuentren detrás de lo que nosotros enfocamos está fuera de foco, y objetos que se encuentren delante están fuera de foco. Pero en el momento que nosotros reducimos la superficie de exposición, es decir, en otras palabras, en el momento que nosotros disminuimos el área de exposición de la lente y permitimos que la luz pase solamente por la parte central de la lente, no vamos a encontrar un foco. Vamos a observar que tendremos una distancia dentro de la cual en cualquier punto que nos encontremos podremos observar a los objetos en foco. Entonces ya no vamos a tener un punto focal, vamos a denominar a este fenómeno la profundidad de campo. Entonces, siguiendo con el ejemplo que estábamos mencionando, ahora tomo mi cámara, enfoco el mismo objeto, cierro totalmente el diafragma. El diafragma no va a obstruir el paso de la luz, sino simplemente vamos a reducir el área a la parte central de la lente, vamos a tener el menor poder de refracción. Y ahora, ¿qué es lo que se va a observar en nuestra fotografía? Vamos a observar en foco el objeto que nosotros enfocamos. Objetos que se encuentren detrás de él también se observarán en foco, y objetos que se encuentren delante de él también se observarán en foco. ¿Por qué? Porque al reducir el área de exposición pude obtener esta profundidad de campo teniendo varios puntos en los cuales el objeto se encuentra en foco. Esto es importante porque nuestro ojo va a tener una condición semejante.
Vamos a tener el cristalino y en la parte anterior del cristalino contamos con un diafragma que es el iris. Y nosotros podemos tener una disminución de la exposición del cristalino con una miosis, es decir, con una disminución del diámetro pupilar, o con una midriasis, es decir, un aumento del diámetro pupilar. Por eso, cuando nosotros tenemos problemas ópticos, vamos a notar que tenemos más dificultad para ver durante la noche que durante el día. ¿Por qué? Porque durante el día existe una gran cantidad de luz y nuestro iris se encuentra en miosis, es decir, con un diámetro pupilar disminuido, y eso hace que se incremente la profundidad de campo. Entonces, a pesar de que tengamos problemas de visión, podemos ver ligeramente mejor gracias a esto. También son famosos algunos lentes que se llaman de rejilla, donde se trata de disminuir el área de exposición, como tratando de mejorar esta profundidad de campo. Por el otro lado, en la noche hay poca visión porque hay poca luz, primeramente, entonces existe una midriasis, aumenta el diámetro pupilar, se expone la mayor cantidad del cristalino y se reduce la profundidad de campo o tengo solamente un punto focal. Y si nosotros ya contamos con un problema, vamos a tener mayores dificultades para observar en estas condiciones.